Hoy vamos a estar entonces en nuestro libro de Hechos, ¿cierto? Vamos a estar viendo una lección, es algo, digamos, corta, y es la lección 21, ¿cierto? La clase pasada terminamos la lección 20, hoy vamos a estar en la lección 21, que es como una introducción a lo que será la sección 4. Ya vamos a entender bien a lo que me estoy refiriendo. Así es que ánimo, les animo a que si usted está tomando notas, tenga sus hojitas, ¿no? Esas que hemos venido llenando. Lo más recomendable es que usted las vaya llenando para que el proceso de aprendizaje sea más eficaz. A mí me pasaba con el profesor que nos dictaba esta clase que yo me daba cuenta que aprendía un montón sin ser consciente que estaba aprendiendo tanto. Y era porque las notas ayudan mucho en este proceso de aprendizaje. Si usted está atrasado en alguna de las lecciones, recuérdeme y yo le voy a mandar las foticos, o igual también las lecciones están montadas todas ahí en la página de la iglesia, ¿cierto? Ahí en YouTube. Y ahí las pueden ver y pueden ir llenando el material. Y si se cansa de escuchar mucho, simplemente adelanta y es más breve que hoy. Les invito entonces a la lección 21. Les voy a compartir por acá pantalla. Lección 21 de Hechos. Que si alguno quiere participar, igual también bienvenido sea sus comentarios. Como les dije, entonces, lección 21 es una introducción a la segunda mitad de Hechos y a la sección 4. Es la introducción a la segunda mitad de Hechos y a la sección 4. Les voy a mostrar acá para que se ubiquen un poquito. Recuerdan que ya hemos visto cómo el Evangelio salió desde Jerusalén, ¿cierto? Pasó por Judea, Galilea y Samaria y luego empezó a expandirse hacia los gentiles. Eso es lo que hemos visto en esa primera mitad. La primera mitad del libro de Hechos, hasta el capítulo 12, versículo 24. Donde nos vamos a centrar ahora y a lo que vamos a estar introduciéndonos hoy es a la segunda mitad, cuando empezamos a saltar a Asia Menor. Nos vamos a dar cuenta que de aquí en adelante empiezan a aparecer lo que serían los viajes misioneros de Pablo. Y hoy vamos a ver un poco introducirnos a lo que van a ser esos viajes misioneros. Sección 1, ¿cierto? Sección 2 y sección 3. Y entonces esta sería la sección número 4. Pero antes quisiera y eso nos va a ayudar mucho a entender el libro de Hechos en una manera como más general, y es tener una comparación entre esta primera parte, ¿cierto? La parte donde dice Jerusalén, Judea, Galilea, Samaria y a los gentiles, y la segunda parte. Y vamos a estar haciendo una comparación allí. Nos va a ayudar un poco. Ahí en sus noticas ustedes tienen eso que dice presencia divina. Y es que el papel del Espíritu Santo fue completamente fundamental en el inicio en Jerusalén hasta el final del libro de Hechos. Y eso lo vemos acá en la primera mitad, que sería de Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 12, que fue donde acabamos la clase pasada. Tendríamos el día de Pentecostés, que es donde se da la llegada del Espíritu Santo. Por primera vez en la historia humana va a pasar algo que sería Dios Espíritu morando en un grupo específico de personas. En este caso sería su iglesia. El Espíritu Santo viniendo a morar en las personas. Algo que sigue siendo difícil para uno como digerir, cómo el Espíritu Santo mora en nosotros.
pero es la verdad. Y luego nos encontraríamos con la segunda mitad. La segunda mitad, que es la que vamos a comenzar a ver, sería del capítulo 13 al capítulo 28. Si ustedes me acompañan allí al libro de Hechos, y el capítulo 13 del libro de Hechos, capítulo 13, y miramos el versículo 2. Si alguien lo lee, Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ok, entonces, gracias Mieli. En esta segunda parte hay algo que hace como una especie de empalme, ¿cierto? O que nos dice, mire, el Espíritu Santo todavía está orando. Y es que, si ustedes miran, dice que dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo dio una orden. Dice, apartadme, y escoge a dos personas, ¿cierto? Dice a Bernabé y a Saulo. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, que de principio, en el momento en que llega el Espíritu Santo, hasta el fin de Hechos, es decir, desde Jerusalén hasta Roma, vamos a tener el Espíritu Santo moviendo todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. Nunca se nos dijo que la iglesia iba a ser guiada por los hombres. La iglesia es algo que edifica Dios mismo, Jesús mismo la edifica, pero también es algo que el Espíritu Santo mismo dirige. La iglesia, según uno observa en el libro de Hechos, iba a ser dirigida por el Espíritu Santo. No es algo humano, no iba a ser algo que iba a ser de hombres, porque estamos hablando de algo sobrenatural. Espero que vayan conmigo ahí, ¿no? Primera mitad, el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, pero luego en la segunda mitad se arranca también diciendo, venga, el Espíritu Santo diciendo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Si de pronto avanzo y no han copiado las noticas, me dicen. Ahora viene una segunda comparación, que sería el grupo, ¿cierto?, con el cual Dios estaría obrando. El grupo con el cual Dios obra. Entonces, en la primera mitad, que sería capítulo 1 al capítulo 12, tendríamos a los apóstoles y los discípulos más cercanos, que serían discípulos probablemente que los apóstoles habían convertido o discípulos del Señor Jesús que habían seguido también a Jesús directamente. Ese era el primer grupo con el que el Señor pasó 3 años, nuestro buen Señor pasó 3 años preparando, y inicialmente en Jerusalén Él iba a comenzar a usarlos a ellos. Ahora en la segunda mitad estaríamos hablando, capítulo 13 al 28, tendríamos a la iglesia. ¿Recuerdan qué iglesia ya estaba conformada? Primero habíamos comenzado con la de Jerusalén y luego nos fuimos hacia el norte y tendríamos la iglesia de Antioquía, ¿cierto? La iglesia de Antioquía. Entonces ya es la iglesia como el grupo específico con el que el Dios iba a empezar a obrar. Todo esto, siempre tenganlo presente, fue empoderado por el Espíritu Santo. Un güey como
una especie de paloma fea. Pero es como la idea, ¿cierto? El Espíritu Santo iba a estar guiando siempre a los apóstoles, a los discípulos y ya luego la iglesia como cuerpo vivo que se estaba formando. Iríamos a una comparación más y sería la persona destacada. Y esa me gustaría que ustedes de pronto lo dijeran. Yo creo que es fácil de sacar por lo que hemos venido estudiando. Y en la primera mitad, ¿cuál creen ustedes que es la persona más destacada? Obviamente la persona del Espíritu Santo en la parte 1 y 2, pero ¿cuál persona como tal, cuál de los apóstoles creen que fue la persona destacada en esa primera mitad? Pedro. Ok, gracias, mi Lore. En esta primera sección hablaríamos de un hombre como Pedro. El hombre de carácter quizás más impulsivo, uno que había negado 3 veces al Señor Jesús, uno que había sacado una espada para cortarle la oreja a otro, uno que había reconvenido a Jesús para que no muriera en la cruz. Pero ahí estaba, el hombre, la persona destacada en el libro de Hechos, un hombre lleno ahora del Espíritu Santo. Y en la segunda parte, ¿quién se anima a decir? Pablo. Claro, nuestro querido y gran reconocido el apóstol Pablo. Él sería la segunda persona en la que se centraría la segunda mitad. Entre ellos pasa algo muy interesante y es que empieza a haber un paralelo entre sus ministerios. Y eso lo vamos a estar viendo aquí en este cuadrito. Y hay paralelos en sus ministerios. ¿Cómo así? ¿Recuerdan que Pedro hizo la curación de un cojo en Jerusalén? ¿Sí lo recuerdan? Ahí levantaron a un cojo en Jerusalén. Y muy interesante que Lucas, recuerden que el que está escribiendo es Lucas, que es un hombre inteligente para escribir, habla que Pablo también curó a un cojo en Listra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, ¿qué tengo aquí? Porque esto nos habla de pasar de Jerusalén a Listra, nos habla de un avance, ¿cierto? Nos habla que inicialmente se hizo un milagro en Jerusalén, donde empezó todo esto del Evangelio, donde el Señor Jesús empezó todo, y ya vamos por Listra, un lugar más lejos de Jerusalén. Luego tendríamos Pedro enfrentando al mago Simón en Samaria, un poquito más lejos. Y tendríamos a este mago, a este por aquí, al mago Simón. Eso en el caso de Pedro. Y luego en Pablo tendríamos exactamente lo mismo. Otro hombre, un mago, por acá se lo señalo, que se llamaba Elimas, ¿no? Y esta vez el lugar en el que iba a estar era en Pafos. Quizás usted no ubique esos lugares en el mapa que les he enseñado durante este tiempo. Bueno, de pronto Samaria sí lo ubiquen más fácil, pero tenga presente que esto nos va hablando de ya de cambios de localidades, de personas diferentes, pero nos habla que el Evangelio estaba expandiéndose con el mismo poder, con el mismo poder. Y tercero,
tendríamos a Pedro levantando a Dorcas de entre los muertos. Y luego tendríamos a Pablo levantando a Eutico de entre los muertos. ¿No se les hace muy interesante esto? Son cosas que uno normalmente no ve, o por lo menos uno lee un pasaje de la Biblia, uno luego va a otro, así, pero poder comprender que el libro de Hechos tiene esos paralelos entre dos personajes y que en cierto modo nos habla que ellos han hecho cosas similares bajo el mismo poder del Espíritu Santo. Esos son datos interesantes, ¿no? Pedro y Pablo. Les voy a volver a mostrar acá. Pedro en la primera mitad y Pablo en la segunda mitad. Ahora bien, Lucas se preocupaba en demostrar, acuérdense que Lucas es el que está escribiendo, que Pablo tenía la misma autoridad apostólica que los demás apóstoles. Entonces Lucas se preocupaba en demostrar que Pablo tenía la misma autoridad apostólica que los demás apóstoles, que al igual que Pedro, él era dirigido por el Espíritu Santo, igual Pablo también era dirigido por el Espíritu Santo. Sería muy interesante uno poder hacer otro cuadrito de esos mismos por acá, ¿cierto? Y poner nuestro nombre allí. Porque es exactamente lo mismo. Quizás a nosotros no hemos visto a Jesús en persona, pero tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos. Y yo soy de los que creo que el mismo poder del Espíritu Santo que obró allí en Hechos es el mismo poder del Espíritu Santo que obra al día de hoy en nosotros los creyentes. Es el mismo poder. Y uno dirá, bueno, pero entonces, Ander, ¿por qué no vas y curas a algún cojo o reprendes a un mago o levantas a un muerto, como fue el caso de Pedro y de Pablo? Pero recuerden la esencia de estos milagros. No pierdan el enfoque. Aquí el punto no está en levantar a alguien de los muertos, sino en lo que iba a generar el que se levantara a alguien de entre los muertos. Porque el propósito de esto es que el Evangelio creciera, que el Evangelio se expandiera. ¿Qué puede hacer un creyente hoy lleno del Espíritu Santo para que el Evangelio se expanda? Y yo creo que el problema de la iglesia actual, de nosotros, está en nuestra independencia del Espíritu Santo. Queremos hacer muchas cosas solos y no bajo el poder del Espíritu Santo. Pero es el mismo poder, no subestimemos eso, ¿cierto? Voy a avanzar, si se han quedado atrasados me dicen. Ahora hay una comparación en las conversiones. Miren acá, en la primera mitad teníamos a muchos judíos convirtiéndose con Pedro, si no estoy mal, como 5,000 en dos predicaciones, pero pocos gentiles. Así lo teníamos en la primera parte del libro de Hechos, pero en la segunda parte ya nos íbamos a encontrar con algo un poco inverso, y sería muchos gentiles convirtiéndose, pero ahora algunos judíos. Esto lo vimos en algunas lecciones,
y es que ya el número de los judíos empezó a crecer, de los griegos, de más personas de afuera, pero ya algunos judíos se convertían más pocos judíos, sus corazones se ponían más duros. ¿Van conmigo hasta ahí, cierto? Entonces, cuando usted piense en el libro de Hechos, piense en dos partes, ¿cierto? Inicialmente piense en el libro como un todo, que sería un libro de avance, de transiciones y de movimiento, que es lo que vimos inicialmente. Piensa en Hechos y diga, claro, Hechos es el libro que nos va a contar cómo el Evangelio pasó desde Jerusalén hasta Roma y cómo ese mismo poder viene hasta el día de hoy, ¿cierto? Luego piensa en él como en dos partes, en el libro en general, como dos partes, donde van a haber ciertos paralelos o ciertas comparaciones. Una donde hay un personaje principal sobre toda la historia, que sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza y el Espíritu Santo sigue dando instrucciones a la iglesia en la segunda parte. Luego piense en los grupos de las personas que fueron utilizados. Estoy haciendo como una especie de repaso de las comparaciones anteriores. El primer grupo serían los apóstoles, los discípulos, y luego sería la iglesia en la segunda parte. Piense en la persona destacada, un hombre como Pedro, y luego en la segunda parte, un hombre como Pablo. Finalmente piense en las conversiones. Esto es importante porque Hechos nos va a contar que el evangelio comenzó con judíos y se fue separando, no sé si recuerdan la lección, se fue desligando del judaísmo y luego tomó su identidad propia, a pesar que salió desde el judaísmo. Pero ahora, judíos inicialmente creían muchos, pocos gentiles, pero ahora en la segunda mitad se va a dar lo contrario, que es lo que tenemos acá en la pantalla. Ahora bien, esto para entender el libro de una manera general, pero hagamos una introducción a lo que va a ser la sección 4, y es a los dos primeros viajes misioneros que encontraríamos en el libro de Hechos, ya con Pablo, ¿no? Y Bernabé. Introducción a la sección 4, se dan dos viajes. Estaríamos entonces acá. Entonces, en esta sección 4, voy a marcarles acá, en esta sección 4, tendríamos dos viajes misioneros. ¿Listo? No pierdan la idea. Cuarta sección, dos viajes misioneros. Tendríamos aquí nuestro mapa. Recuerden dónde queda Antioquía, ¿no? Ellos van a salir de por este lado. Ay, perdón, donde está Antioquía. Y se va a hacer el primer viaje misionero hacia lo que sería Asia Menor. Capítulo 13 y 14 de sus guías. Entonces estaríamos en Antioquía y de Antioquía van a salir en primer viaje misionero. Usted puede ponerlo ahí en sus notas, capítulos 13 y 14. ¿Quién tuvo, es una pregunta, quién tuvo la iniciativa de hacer estos viajes misioneros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Claro, como lo vimos ahorita, ¿no? El mismo Espíritu Santo dice, apartadme eso está en el capítulo 13, versículo 2, Bernabé y a Saulo. ¿Quién era Bernabé y quién era Saulo? Bueno, Bernabé, un hombre de testimonio incalculable. Recuerden que él era uno de los que inclusive había vendido sus bienes para dar a otros su heredad. Y Saulo era un hombre de un peso grandísimo porque era uno de los que perseguía a los mismos cristianos para matarlos.
pero ahorita se había encontrado con Jesús y entonces a esos dos escogió inicialmente el Espíritu Santo para hacer un primer viaje misionero. En este viaje misionero podríamos decir que se divide en tres porciones. La primera es Chipre, que podríamos hablar que era un lugar de oscuridad. ¿Por qué ponemos ahí oscuridad? Y es porque si ustedes se fijan en Hechos capítulo 13, ahí se va a dar la historia de Elimás, el mago. Pues esto lo vamos a estudiar más en detalle, ¿cierto? Pero ese hombre Elimás, cuando Pablo y Bernabé querían llevar el evangelio a un procónsul, dice, es decir, un gobernador de la provincia de Chipre, es decir, un hombre importante, este hombre Elimás se oponía a full para que no conociera el evangelio. Dice que se oponía, entonces Pablo lo trata de un hombre, les voy a leer el versículo, dice: oh lleno de todo engaño, le dice a este hombre, y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia. Yo estoy ahí en el capítulo 13 y el versículo 10. ¿Listo? Entonces está Saulo, Pablo diciendo esto. Y es muy interesante, me gustaría que mejor me acompañaran ahí. Hechos capítulo 13, versículo 9. Leámoslo desde el 9. Hechos 13, versículo 9. Miren lo que dice. Entonces Saulo, y entonces aquí Lucas ya va a aclarar algo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y ojo a esto, fijando en él los ojos, ¿en quién? En Elimás, ¿no? En el mago, en el tipo malo este. Versículo 10 dijo, entonces la escena es interesante, está Pablo y coge y lo mira a los ojos, pero una cosa es yo mirar a alguien a los ojos y otra cosa es yo mirar a alguien a los ojos en el poder del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes, ¿no? Cualquiera mira a otro a los ojos, pero aquí dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Lo miró a los ojos y le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, le dice, hijo del diablo. Me impactan las palabras. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces, este primer viaje va a ser, o lugar por donde va a pasar Pablo y Bernabé, va a encontrar una especie de oposición de la oscuridad, ¿no? Literalmente del enemigo, queriendo estropear una obra guiada por el Espíritu Santo. No entro más a fondo ahí porque no es el momento ahora solo es un panorama general. De ahí saltaríamos a un lugar que se llama Antioquía, pero ojo con eso, no se vayan a confundir. Antioquía de Pisidia, que va a quedar un poco más retirado de Antioquía. Ahí se nos dice que se le predicó el evangelio a los judíos. Se le predicó el evangelio a los judíos. Y al tercer y último lugar, dos lugares sería Iconio y Listra. Aquí pasa algo interesante, esa palabra etnos nos habla de etnia o grupo familiar pequeño. Etnos. Recuerden el mandato del Señor Jesús en Mateo, al final, el capítulo final. El mandato era, hagan discípulos en todas las naciones. Bueno, en realidad la traducción más correcta sería, hagan discípulos en todas las etnias. Y aquí lo que se nos está dando a notar cuando llega Pablo y Bernabé a Iconio y Listra, es de un hombre que entiende el evangelio y empieza a hablar en lengua licaónica.
o sea, una lengua específica de un grupo familiar pequeño, hablaríamos de una especie de etnia. Y en esto consiste el primer viaje misionero que encontraríamos entre el capítulo 13 y 14. En esto ya vamos a estar ahondando más. Pero luego entonces nos encontraríamos, si voy muy rápido me dicen, con un segundo viaje misionero. Este segundo viaje ya no sería más allá, sino que sería como una especie de volver de donde habían salido. ¿De dónde habían salido? Bueno, de Jerusalén. Aquí les señalo en la pantalla Jerusalén. Y ahora se hace un viaje a Jerusalén para hacer un concilio. ¿Cómo así que un concilio? Bueno, un concilio es que las autoridades de la iglesia de ese momento, que obviamente tenía el peso de los apóstoles, eran los apóstoles, se iban a reunir a tocar ciertos temas específicos. Entonces, Pablo con Bernabé van a ese lugar. Y se da el concilio en Jerusalén. Eso sería como el segundo viaje misionero. A mí se me hacía interesante que el segundo viaje misionero no consistió en compartir en cierto modo el evangelio, sino en un concilio. Sería como algo así, de pronto para que lo entendamos un poco más, cuando se hace ¿cómo se llama eso? Como la reunión de ancianos de nuestras iglesias, que se hace en Santa Rosa, por ejemplo, y los hermanos, los líderes de las iglesias salen y van allá y hacen una reunión. Algo así. Y podríamos hablar que eso sería un viaje misionero. Y eso me amplía un poquito a mí la perspectiva de lo que entendemos como misiones o como viajes misioneros. Sí, Katica. Ander, qué pena. Y también, es que tengo una pregunta. La vez que de Antioquía un hombre profetizó la hambruna en las tierras de Herodes y mandaron una ofrenda que también fue Saulo y Bernabé, ¿eso cuenta como viaje misionero o no? Muy interesante. Porque Lo que pasa es que la ofrenda la mandaron, eso está en el capítulo. en el capítulo 11, al final, los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que pudo. Así lo hicieron y enviaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de las iglesias de Jerusalén. Esta es la nueva traducción viviente. Desde mi concepto, sí, sino que cuando en hecho se hace referencia a los viajes misioneros, es mucho a los viajes misioneros de Pablo. Entonces probablemente por eso no se tiene en cuenta como el viaje misionero de la iglesia, pero en lo que uno observa es un viaje misionero. Es un viaje misionero, pues, significa salir de un lugar con un propósito específico a otro lugar, y para mí eso ya tendría que ver mucho con las misiones, pero en sí como tal, donde más énfasis se hace en los viajes misioneros es por Pablo, que sería el personaje principal de la segunda etapa, de la segunda parte. Bueno, gracias, Andersito. Bueno, Miquel. Anderson, pues viendo ahí, es como lo que Lucas se enfoca en los viajes que son realmente importantes, los que son mencionados, es cierto, en las iglesias. Sí, sí, obviamente no quiere decir que el hecho que hayan llevado esta ofrenda ya no fuera importante, ¿cierto? Pero sí había un peso muy grande en estos viajes misioneros de Pablo. Tenía un peso muy, muy, muy grande. Entonces el segundo viaje misionero estaría en el capítulo 15,
capítulo 15, que sería a Jerusalén. Ahí se iba a tocar un tema muy crucial, por eso esto era tan importante este viaje, y era cuál era el requisito para ser salvo. Porque había un full de conflicto con los judíos en Jerusalén, porque algunos, listo, estaban creyendo en la obra de Jesús, pero venga, y entonces ¿dónde queda la circuncisión? ¿Dónde quedan las prácticas judías? Entonces se necesitaba aclarar este tema, que era de mucha importancia. Voy a pasar de diapositivas y de pronto se quedan, me dicen. Y entonces la sección 4 la podríamos resumir así, a una forma general. Recuerden que la sección 4 es Asia Menor. No me iba a volver hasta abajo, pero no me da Asia Menor. Y se las voy a resumir acá. Entonces, piensen en la sección 4, inmediatamente 2 viajes. Recuerden que hemos estado pasando por las secciones, en algunas han sido 3 personajes, en otras 3 ciudades. En esta podríamos pensar 2 viajes. Viaje misionero a Asia Menor, que tendría como fin la expansión del Evangelio a Asia Menor. Expansión del Evangelio a Asia Menor. Luego aparecería lo que es la oposición de afuera. Recuerden las primeras lecciones que vimos, capítulo 1 o sección 1 en Jerusalén, vimos algo similar, ¿no? Se hacía algo en el poder del Espíritu Santo y ahí mismo saltaba la oposición. Luego pasaba algo también otra vez en el poder del Espíritu Santo y luego aparecía otra vez la oposición interna de la misma iglesia, en el caso de las viudas griegas que habían sido desatendidas. Es el común, ¿no? Sería muy mal nosotros ignorar esto de la oposición al día de hoy y creer que la iglesia no tiene oposición actualmente externa e interna, que no se levantan hermanos para generar discordias o personas inconversas entre el grupo de los creyentes. Sería necio pensar que la sociedad no se opone al Evangelio. Siempre va a haber oposición, pero junto con la oposición debe haber expansión, que es lo que habla acá. Entre más se expande el Evangelio, probablemente más oposición se va a encontrar allá afuera. No se nos olvide eso, porque tendemos a olvidar eso. Luego hablaríamos de un segundo viaje, que sería el viaje a Jerusalén. Viaje a Jerusalén. Y espero que se estén ubicando en el mapita. Para mí los mapas son fundamentales a la hora de entender hechos. Y es viaje a Jerusalén, es como volver al principio. Y ahí se va a definir lo que significa ser salvo. ¿Qué significa ser salvo? Se va a llegar a un consenso. O se va a querer buscar un consenso. Y luego, una vez más, problemas internos, los judaizantes. Los judaizantes. Y aquí entonces nos encontramos con 2 pasos bien importantes, que sería la expansión hacia Asia Menor. Ya hemos salido mucho de Jerusalén. Ya llegar a un lugar de Asia Menor iba a tener mucha probabilidad de que ya hubieran escuchado acerca de Jesús. En los otros lugares no se sabía quién era Jesús.
era alguien desconocido. Usted mencionaba a Jesús y, ay, ¿quién es Jesús? No tenían ni idea quién era Jesús, pero ya se estaba expandiendo el evangelio y entonces muy probablemente ya allí la gente convertida iba a estar profesando el nombre de Jesús. Mire, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que puede quitar todo pecado de los gentiles como de los judíos. Jesús es el camino al Padre. Y todas las enseñanzas que dio Jesús, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, se iban a estar derramando por todo Asia Menor. Jesús. Hasta ese momento nunca se había escuchado de una persona llamada Jesús que hubiera hecho lo que hizo. Pero ahí se estaba regando todo esto, ¿no? A mí me tuvo mucho impacto cuando el Señor me permitió estar fue inclusive en una como una aldea pequeña ahí en Indonesia, al otro lado del mundo, por allá en una isla, lo recóndito de la sociedad. Y me impactó mucho ver un niño con la camiseta de Messi, Argentina, y una camiseta grande que decía Messi acá atrás. Y eso a mí me dejó como con impacto. Increíble que un jugador, ¿no?, haya tenido tanto impacto en la sociedad, un jugador de Argentina, hasta el punto de llegar a una aldea pequeña en Indonesia. Y esto lo hago como para que piensen un poco. No diría, bueno, pero ¿por qué no? ¿Qué impacto tiene un jugador en la vida de las personas o una figura pública, ¿cierto? Y estamos hablando de hoy en día que es fácil que eso suceda por la tecnología y por todas las cosas. Pero acá estamos hablando que el nombre Jesús tiene más fama sobre toda la tierra. Y fue en algo que se empezó a expandir en una época donde no había la misma tecnología que tenemos al día de hoy. Entonces, esos pasos eran súper importantes, porque era llegar a un lugar donde hay, no digo que no, pero donde todavía acá en la tierra, en el siglo XXI, hay lugares donde no saben quién es Jesús. Y usted puede preguntar, y quizás saben algo errado, pero lo saben. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los musulmanes allí y dije, venga, ¿y entonces ustedes qué piensan de Jesús? Y inicialmente trató de evitar el tema y meter otras cosas, pero luego dijo, no, él es un profeta, es un profeta. Y aunque hay un conocimiento vago de Jesús, lo que se necesita es creyentes que afirmen y reafirmen quién es la persona de Jesús para el mundo entero. ¿Qué significa Jesús? Que Jesús haya venido a la tierra y quién es Él, ¿no? Eso es lo que se tiene que expresar, aunque usted me puede decir, no, es que Jesús lo conoce en muchos lados, pero no ha sido bien presentado. Es a lo que quiero llegar. No ha sido bien presentado. Que esa es la tarea de nosotros como iglesia, que se haya esa expansión del Evangelio. Ahora bien, eso era un paso muy importante. Estábamos llegando a Asia Menor. Pero también era muy importante este tema de acá abajo, cuando ellos viajan a Jerusalén, y era definir lo que significa ser salvo. Esto es crucial en el Evangelio, ¿no? Al día de hoy se sigue teniendo discusión por lo mismo. Y usted mira cómo hacía Anders, sí, porque hay algunos que creen que para salvarse necesitan obras, como es el caso de algunas religiones, o la mayoría en realidad, que creen que por medio de las obras pueden ser salvos. Otros que creen que la salvación es por el bautismo o por comportarse bien. Y aquí se necesitaba definir, venga, ¿quién es salvo y por qué somos salvos? ¿Por qué alguien puede ser salvo? ¿Tiene alguien que ser salvo? ¿Tiene que circuncidarse? ¿Tiene que dejar de comer X o Y comida? Y ahí se va a definir eso. Estos eran temas cruciales en estos viajes misioneros. Y luego pasaríamos
a estos dos punticos de abajo de cada sección, de cada viaje, y es a oposición y problemas. Y eso lo toqué un poco ahora, pero en el proceso de llevar el evangelio o de hacer las cosas bien, normalmente van a aparecer oposición, ¿cierto? Y problemas. Algunos van a decir, venga, pero es que para salvarse toca también comportarse bien, hermano, porque es que usted puede ser salvo y bueno. O para salvarse, yo qué sé, no sé, es necesario el bautismo en el agua. Y ahora aparecerán problemas internos, ¿no? Es normal, pero también la oposición de afuera. La oposición de afuera. Y con esto cerraríamos nuestra introducción, nuestra lección 21, que sería la introducción a esa sección 4. Ya la otra semana, si el Señor lo permite, vamos a estar con él aprendiendo sobre la lección 22, que ya entraríamos más a fondo en ese tema de primer y segundo viaje misionero. Espero que les esté quedando claro y que lo estén disfrutando, cómo puede uno comprender un libro y cómo eso nos ayuda y nos edifica espiritualmente a cada uno de los que estamos acá. Así que quisiera terminar con una palabra de oración y así quedamos despedidos. ¿Listo? Señor, qué interesante lo que has hecho. Cómo ese libro de Hechos es tan bien escrito, tan bien pensado, Padre, por ti. Y cómo hoy nos sirve totalmente de guía a nosotros y de ejemplo, Señor, para nosotros continuar con lo que tú empezaste. Todavía estamos en esta época donde tu Espíritu Santo mora en nosotros los humanos que creemos en Jesús. Padre, hoy día también es necesario presentar al Señor Jesús, así como estos discípulos apóstoles y luego la iglesia primitiva empezó a compartir a la gente, venga, hay un hombre que se llama Jesús, que hizo esto, esto y esto, y mire, estas señales lo aprueban. Señor, que así seamos nosotros, que le presentemos a la gente tu nombre, Jesús, tu nombre. Venga, hay un hombre Jesús que hizo esto, esto y esto. Y que nuestras vidas, Señor, sean la señal. Y que si tú quieres, Señor, hacer milagros y señales al día de hoy, quizás también tenga, Señor, la libertad de hacerlo entre nosotros y con nosotros, Señor. Ayúdanos a creer que es el mismo Espíritu Santo, exactamente el mismo. Padre, oro por esto, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gracias, mi hermano Andrés. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos. Amén, gracias. Chao. Bendiciones. Gracias, chao.